El salvoconducto de Haití, un futuro oscuro para República Dominicana. Hola a todos. La estrecha relación entre Haití y República Dominicana ha sido un tema de intenso debate a lo largo de la historia. No solo comparten una isla, sino también una compleja y turbulenta coexistencia. En los últimos años, la crisis económica, política y social de Haití ha afectado profundamente a la República Dominicana, al punto que esta última se ha convertido en un salvoconducto para muchos haitianos que buscan una vida mejor. Pero ¿qué sucede cuando este flujo masivo de migración y los problemas estructurales que aquejan a Haití comienzan a arrabalizar a la República Dominicana? ¿Qué sucede cuando, al igual que Haití, la República Dominicana se convierte en un estado fallido? La República Dominicana como refugio. A lo largo de la última década, la República Dominicana ha servido de refugio para cientos de miles de haitianos. Escapando de la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades, muchos cruzan la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Este movimiento migratorio ha creado tensiones tanto a nivel económico como social, afectando los servicios básicos dominicanos, como la salud y la educación, que ahora están sobrecargados por la demanda de una población que crece sin control. Este fenómeno ha llevado a algunos a preguntarse, ¿qué pasará cuando la República Dominicana no pueda sostener este flujo? Haití, en su situación de estado fallido, no ofrece un retorno viable para sus ciudadanos. El país caribeño enfrenta desafíos insuperables como el colapso de las instituciones gubernamentales, el control de territorios por parte de pandillas armadas y una crisis económica tan severa que la propia supervivencia es un reto diario. La amenaza de arrabalización. Uno de los mayores temores que expresan ciertos sectores dominicanos es la arrabalización de la República Dominicana debido a la influencia de la crisis haitiana. La palabra arrabalizar implica el deterioro y la pérdida del orden social, lo que podría suceder si la migración descontrolada y la falta de políticas efectivas continúan. Ya se observan signos de estrés en los sistemas dominicanos, con barrios marginales creciendo alrededor de las principales ciudades y el aumento de la criminalidad en zonas donde las autoridades no pueden hacer frente al número creciente de habitantes. Si la República Dominicana llega a ser incapaz de controlar su propio territorio o de ofrecer los servicios básicos a sus ciudadanos, el país podría seguir los pasos de Haití hacia el colapso institucional. La posibilidad de que ambas naciones caigan en un estado de disfuncionalidad total es una preocupación real, sobre todo cuando la política local y la corrupción parecen no tener soluciones claras para esta crisis en desarrollo. Un futuro incierto. Si la República Dominicana sigue el mismo camino que Haití, arrastrada por los problemas que comparte con su vecino, la pregunta inevitable es, ¿a dónde irá la población de Haití entonces? El único refugio que tienen los haitianos en este momento es la República Dominicana, pero si ambos países colapsan, las repercusiones se sentirán más allá de las fronteras de la isla. Las migraciones masivas podrían intensificarse, afectando no solo a los países cercanos en el Caribe, sino también a Estados Unidos y Europa, donde ya se observan flujos migratorios considerables de la región. Este escenario pesimista plantea la necesidad de una acción inmediata. Se requieren esfuerzos conjuntos tanto a nivel internacional como local para estabilizar Haití y evitar que su crisis arrastre a la República Dominicana al abismo. Sin embargo, la realidad es que, mientras no se resuelvan los problemas estructurales de Haití, la República Dominicana seguirá siendo el salvoconducto para los haitianos que buscan escapar de su situación desesperada. Y si la República Dominicana cae, no habrá otro refugio. Podemos profundizar esa idea en el artículo, destacando cómo República Dominicana enfrenta un posible colapso debido a su mal manejo administrativo, la superpoblación y la fragilidad de sus instituciones. Aquí está el siguiente desarrollo. La estrecha relación entre Haití y República Dominicana ha sido un tema de intenso debate a lo largo de la historia. No solo comparten una isla, sino también una compleja y turbulenta coexistencia. En los últimos años, la crisis económica, política y social de Haití ha afectado profundamente a la República Dominicana, al punto que esta última se ha convertido en un salvoconducto para muchos haitianos que buscan una vida mejor. Pero ¿qué sucede cuando este flujo masivo de migración y los problemas estructurales que aquejan a Haití comienzan a arrabalizar a la República Dominicana? ¿Qué sucede cuando, al igual que Haití, la República Dominicana se convierte en un estado fallido?
La República Dominicana, en camino hacia un estado fallido. República Dominicana está en una encrucijada. A pesar de sus avances económicos en las últimas décadas, el país enfrenta una serie de problemas que podrían llevarlo a la caída. La superpoblación, alimentada por la migración descontrolada desde Haití, ha comenzado a ejercer una presión insostenible sobre los servicios básicos, como la salud, la educación y la seguridad. Los hospitales y las escuelas están saturados y los recursos escasean. El sistema de salud se ve obligado a atender a miles de parturientas haitianas cada año, con un costo exorbitante para el Estado dominicano. La incapacidad del gobierno para manejar adecuadamente esta crisis migratoria es solo uno de los muchos síntomas de un país mal administrado. La corrupción rampante ha debilitado las instituciones y la falta de planificación a largo plazo ha exacerbado los problemas estructurales. Si a esto se le suma el aumento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia, se dibuja un panorama inquietante. República Dominicana parece estar en camino a convertirse en un estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad, el bienestar y el progreso de sus ciudadanos. La superpoblación y sus consecuencias. El flujo constante de migrantes desde Haití ha contribuido significativamente a la superpoblación de áreas urbanas en la República Dominicana. Ciudades como Santo Domingo y Santiago han visto crecer desproporcionadamente sus barrios marginales, donde la infraestructura básica es insuficiente para satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes. Esta explosión demográfica ha generado tensiones sociales entre dominicanos y haitianos, exacerbando la xenofobia y el resentimiento. La falta de control fronterizo y políticas migratorias claras ha permitido que la situación se deteriore aún más. A medida que las comunidades crecen sin regulación, también lo hacen los problemas asociados, como la pobreza, el desempleo y la criminalidad. Los barrios marginales se convierten en terreno fértil para actividades ilícitas, aumentando la inseguridad y erosionando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Las debilidades institucionales. Uno de los factores más preocupantes en este camino hacia el colapso es la debilidad institucional. Las instituciones dominicanas, plagadas por la corrupción y la ineficiencia, son incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrenta el país. El sistema judicial, ineficaz y politizado, no logra hacer cumplir las leyes, mientras que la clase política parece más interesada en mantener el poder que en resolver las crisis que amenazan al país. Esta fragilidad institucional es una de las principales razones por las cuales la República Dominicana no ha podido frenar la influencia negativa de la crisis haitiana. La falta de liderazgo, sumada a la falta de recursos y la corrupción, ha permitido que los problemas se profundicen en lugar de solucionarse. Si no se toman medidas inmediatas, el país podría seguir el mismo camino que Haití, sumido en la disfuncionalidad y la ingobernabilidad. Un futuro sombrío si no se actúa. La República Dominicana está en peligro de convertirse en un estado fallido si no se toman decisiones rápidas y contundentes para abordar estos problemas. A medida que la superpoblación aumenta y las instituciones se debilitan, el país se enfrenta a una realidad cada vez más sombría. Si no se logra estabilizar la situación, la pregunta que queda es, ¿qué sucederá cuando la República Dominicana colapse, al igual que Haití? ¿Dónde buscarán refugio los haitianos, y quién protegerá a los propios dominicanos? La respuesta a estas preguntas no es fácil, pero lo que está claro es que el tiempo se está agotando. La comunidad internacional, así como los líderes dominicanos, deben actuar ahora para evitar que la República Dominicana caiga en el mismo abismo que su vecino haitiano. De lo contrario, el futuro de la isla completa estará en juego.